hablando de parejas en la Biblia, hablamos primero de Adán y Eva. Y luego hablamos la semana pasada de Abraham y Sarai. Y cómo Dios, aunque nuestro matrimonio no sea lo que debe de ser, Dios sigue trabajando con nosotros y nos está siempre moviendo para transformarnos y cambiarnos. Bueno, la realidad es que muchos de nosotros no pensamos a veces en lo que ha de haber sido la familia o el matrimonio de Noé. Conocemos la historia y es interesante que al mirar la vida de este hombre y de su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, la Biblia nunca nos revela el nombre de la esposa de Noé. Eso nomás le vamos a decir Mrs. Noah, porque no sabemos cuál fue el nombre de ella. Pero si lee entre las líneas un poco, la influencia y las huellas de esa mujer están en la historia de Noé. Ok, vamos al capítulo 5 del libro de Génesis y vamos a leer con el verso 25 hasta el verso 32. ¿Ok? Génesis 5, 25 al 32. ¿Ok? Vivió Matusalén 187 años y engendró a Isaac. No es un error en su Biblia. Él tenía 187 años cuando tuvo un chiquillo. Y no había Viagra. ¿Ok? Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Wow, casi un milenio. 969 años. ¿Y usted cree que está viejo? Fue el hombre que vivió más que cualquier otro hombre. Matusalén. ¿Qué tantos años vivió? 969 años y murió. Vivió Lamec, que era su hijo, 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y Noé quiere decir consuelo o descanso. Y por eso el papá le puso descanso. Dijo, Él nos va a dar descanso. Ese es el que nos va a dar descanso, dijo de su hijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Ok? Now, quiero que brinque conmigo al capítulo 7 y el versículo 6. ¿Ok? Génesis 7, 6. Ok, ahorita vamos a ver la historia, pero vamos a ver esto. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Qué tantos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años, ¿ok? Now, aquí está la cosa, que el nombre Matusalén quiere decir literalmente en el hebreo la punta de la lanza. Es lo que quiere decir, la punta de la lanza. Pero su nombre significa, por él,
se envió la muerte. ¿Sí? Como la punta de la lanza, si alguien te la clava, ¿verdad? Te mata. Eres la punta de la lanza, por él Dios va a mandar el juicio. ¿Ok? Él es el hombre del juicio. Y si usted suma qué tantos años tenía Matusalem cuando engendró a Lamec, y qué tantos años tenía Lamec cuando engendró a Noé, y luego le añade 600 años después de que Noé nació, que viene el diluvio, fue el mismo año en que murió Matusalem. En otras palabras, Dios está diciendo, cuando éste se muera, viene el juicio. Es lo que Dios está diciendo. Ok, so Dios dio una señal que cuando este hombre se muriera, era cuando iba a llegar el juicio de Dios. Y el año que murió Matusalem, vino el diluvio. En otras palabras, Dios anunció que venía juicio casi 1000 años antes de que llegara. ¿Okay? Y luego aparte de eso, ya los que conocemos la historia, el hecho de que Noé estaba construyendo el arca donde no había agua, era un testimonio o un anuncio a la humanidad de que Dios iba a traer juicio. Desgraciadamente la gente no le creyó. Hoy en día la gente no cree que Dios va a traer juicio sobre el pecado. Ellos creen que Dios es tan bueno que nunca va a haber consecuencias por las cosas malas que estamos haciendo. Pero la Biblia nos dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre ciega, eso también cegará. Y desgraciadamente nuestra generación está sembrando pecado, 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 pecado. Entonces, para relacionarnos nosotros con esos tiempos, Dios también nos ha advertido a nosotros del juicio que viene. Está escrito en la Biblia. Esa generación no tenía Biblia. Pero Dios mandó una señal. Y Matusalem era una señal, un aviso de parte de Dios que el juicio venía. Y miren que si fue el hombre que vivió más años que cualquier otro hombre, quiere decir que la misericordia de Dios es grande. Porque le extendió la vida, y le extendió la vida, y le extendió la vida, y le extendió la vida, esperando que la humanidad se arrepintiera, y la humanidad no se arrepintió. Y murió Matusalem, y vino el juicio. ¿Okay? El apóstol Pedro hace una referencia a esto diciendo que algunos tienen la promesa de Dios por tardanza. Pero la Biblia dice que Dios no es tardo para cumplir su promesa, sino que es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda. El juicio podría haber caído el año pasado o el antepasado o hace mucho tiempo sobre esta humanidad, pero Dios es paciente. Está esperando que más gente oiga el evangelio, que más gente escape de lo que viene. Desgraciadamente, no ponemos atención y no creemos. Vamos a levantar la historia entonces y vamos a ver un poquito de cómo era la generación de Noé. Y vamos a ver de los versos 1 hasta el 9. ¿Está conmigo? Ok. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ok, vamos a ver varias cosas. Uno es que en el tiempo de Noé había gigantes, literalmente gigantes, y eran malos. Esos no eran gigantes amistosos, ni buenos, esos eran gigantes malos. También era un tiempo de grande maldad. Era un tiempo, también nos dice la Biblia, que el pensamiento de los hombres era solamente hacer mal. No pensaba el hombre en ninguna otra cosa más que en hacer mal. En hacer mal delante de Dios, en hacerse mal los unos a los otros, hacerle mal al prójimo. Yo me acuerdo cuando era niño, nosotros vivíamos en Laredo, Texas. Mi hermana Adela se va a acordar, porque ella es mucho más grande que yo. Y no se crean. Pero vivíamos en Laredo, Texas, y me acuerdo que vivíamos con las ventanas abiertas, las puertas abiertas. Nunca le echábamos llave al carro, aunque fuéramos al centro, porque vivíamos afuera de la ciudad, aunque fuéramos al centro. Nunca. ¿Se acuerdan de esos tiempos? ¿Qué tanto se acuerdan? No le echabas llave a los carros, salías de tu casa, ni pensabas en echarle llave, ni cerrarlo. Nomás era un tiempo diferente. Hoy en día los carros tienen alarma, las casas tienen alarma. Yo conocí un hombre que tenía un taller allá por la Singleton o quién sabe dónde, por allá, tenía un taller de mecánica y compró un perro para que le cuidara el taller y le robaron el perro y le robaron el taller. Mal. El hombre solamente pensaba cómo hacer mal, cómo hacer mal, cómo hacer mal. Y la Biblia dice que sus corazones estaban llenos de maldad. Y la Biblia dice que Dios propuso en su corazón destruir la humanidad. Es triste cuando Dios ve que algo ya no tiene remedio. Y esta situación con esta generación ya no tenía remedio. Había mucha violencia, mucha maldad, mucho odio, mucha envidia, homicidios, abusos, robos. Y había grandes gigantes en la tierra. Aparte de los gigantes, suena algo parecido a los tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente. Pero hay un versículo aquí que es el verso 8, que dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Esa palabra gracia es una de las palabras más hermosas que encontramos en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que por gracia somos salvos. Y la palabra gracia, si va usted al hebreo, es una palabra que se pronuncia can o ken o can, no
no sé exactamente cómo se pronuncia, pero... Y quiere decir simplemente gracia, favor, benignidad. Pero si va a la raíz de esa palabra, porque esa palabra tiene otra raíz hebrea, y es Canán o Kaunan. Y esa palabra es descriptiva. Y esa palabra indica cuando un superior se inclina a un inferior. ¿Ok? Cuando un superior se inclina a un inferior. En otras palabras, lo que la Biblia nos está describiendo es que Dios se inclinó hacia Noé y lo ayudó. Le dio gracia. ¿Ok? Y la Biblia nos dice en el verso 9 que Noé era justo, era perfecto en sus generaciones y que Noé caminó con Dios. Pero aparte de todo eso, Noé necesitó gracia. Eso quiere decir que no importa qué tan buenos creemos que somos, no somos suficientemente buenos, necesitamos que Dios nos muestre gracia. ¿Sí me entiende? Y so Noé encontró gracia. Nos dice, como miramos ahorita, que no era justo, no era perfecto, que Noé caminó con Dios. Y luego nos dice algo aquí, porque aquí yo encuentro a su esposa. Dice que estas son las generaciones de Noé. Y si miramos el verso 10, dice, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. So aquí es donde yo encuentro a su esposa. Porque no podía tener hijos sin su esposa. ¿Verdad? No es como que Noé los tuvo él solo. Necesitó a su esposa. Y so aquí, para mí, aquí yo encuentro a su esposa. Ok, now vamos a leer los versos 11 y 12. Okay. Se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. So ya no solamente estaba corrompida la humanidad, estaba corrompida también la tierra. Now, ¿qué tantos de ustedes, yo sé que todos ustedes, oyeron del terrible terremoto que hubo en Turquía y Siria? ¿Verdad? Miles y miles y miles y miles de muertos. Todavía no los encuentran a todos. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero lo que nosotros a veces no entendemos es que la Tierra, el planeta, no fue creado por Dios para la maldad. El planeta Tierra está bebiendo sangre derramada por los hombres. Y no fue creada la tierra para eso. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le dijo, la tierra gime o la tierra grita por la sangre de tu hermano que ha bebido. En el libro de Romanos capítulo 8 nos dice que toda la creación está como en una cautividad, como en una prisión, esperando ser liberada. Y dice que la tierra gime. Y entonces la Biblia describe que la tierra tiene convulsiones como una mujer embarazada. Yo doy gracias a Dios que yo no soy mujer. Porque yo vi a mi esposa cuando estaba embarazada. Y yo doy gracias a Dios que soy hombre. Yo no entiendo hombres que quieren ser mujeres. Y me acuerdo que mi esposa, cuando ya llevaba meses, ya ella estaba batallando bastante.
Las hermanas que han tenido niños, ¿verdad? Saben, ya llega un tiempo cuando ya lo que quieres es tener la criatura, ¿verdad? Ya no, estoy hablando la verdad. Y me tienen que ayudar porque yo no sé, ¿ok? Les doy gracias que no sé. Pero yo miraba a mi esposa y luego se llegaba el momento cuando ella iba a ser liberada, cuando ella iba a ser, y la Biblia dice, en inglés dice, she was delivered. Fue liberada porque ya dio a luz a la criatura, ya no cabía la criatura en el vientre. Y empezó a tener dolores de parto, mi esposa. Y me acuerdo que, decía, ¿qué? ¿Ya es tiempo? ¿Ya? No, ahorita se me pasa. Y el doctor le decía a mi esposa que, como a todas las mujeres, que cuando llegaban los dolores a cierta distancia, ¿verdad? Cierto tiempo uno del otro, era tiempo de irse para el hospital, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo era? 5 minutos de distancia los dolores, ¿ok? Y usted se iba a los 5, ok. A mí me daban ganas de llevarla desde el primer dolor. Pero ya los dolores venían más cerca y venían más fuerte, ¿verdad? Ya la criatura venía. La tierra está teniendo dolores de parto. Está anunciando que pronto va a ser liberada. La tierra estuvo de parto en otro tiempo también, igual, en los tiempos de Noé. Porque la tierra se corrompió. Fue tanta maldad sobre la faz de la tierra que corrompieron la misma tierra. Y entonces, cuando vemos el diluvio, una de las cosas que no vemos a veces en el diluvio es que Dios limpió la tierra. La limpió en agua. Es como el bautismo. Cuando uno pone su fe en Cristo y luego va a las aguas bautismales, es una demostración externa de algo que sucedió interno. Fui limpiado de mis pecados, ahora lo estoy demostrando yendo a las aguas del bautismo. Y la gente tiene una visual de lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Lavados del pecado. Y entonces la tierra misma se había corrompido, nos dice la Biblia, que la tierra estaba corrompida, que la tierra estaba llena de violencia, y que la tierra, nos dice otra vez, estaba corrompida. Mire que tantas veces en el texto aparece, mire el verso 11, el verso 12, se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia, miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta vez no lo menciona en la Biblia, ¿sí me entiende? Noé, su esposa, sus hijos no están viviendo en un buen tiempo en la tierra. Este es un tiempo muy difícil para estar viviendo. No, acuérdese, hay gigantes, hay violencia, hay maldad, hay corrupción a todos lados y no era un buen tiempo para una persona que ama a Dios estar viviendo. En este mundo se encuentra Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras. No era un buen tiempo, ¿verdad? Lo que a mí me sorprende a través de la Biblia, no me sorprende, pero me llama mucho la atención, es como los hijos de Dios pueden vencer en cualquier situación. Recuerdo a los hijos de Israel cuando estaban en la esclavitud en Egipto y los oprimían los egipcios, pero de allí salió un libertador. De una familia pobre de esclavos nació Moisés, el libertador, Aarón, su hermano, el primer sumo sacerdote, Miriam, su hermana, que era profetisa, de una sola familia, esclava, oprimida en Egipto. Y aquí vemos otra familia oprimida en un tiempo de mucha violencia, de mucho crimen, era un tiempo muy difícil para estar viviendo. Pero lo que veo es cómo Dios ayuda. Okay. Now, a este punto, hasta donde yo leo en la Biblia, de lo que yo estoy leyendo,
Noé todavía no sabe lo que Dios va a hacer. Dios no le ha dicho. Dios ya determinó en su corazón, yo voy a destruir la humanidad. Me pesa en el corazón haber creado al hombre. Voy a destruir la creación que yo hice. Pero Noé todavía no lo sabe. Pero ahora, cuando leemos en el verso 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arco y la calafatearás con brea. Eso quiere decir que la vas a embarrar por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a un cabo de elevación por la parte de arriba, pondrás la puerta del arca a su lado, le harás piso bajo, segundo y tercero. Tenía 3 pisos el arca, tenía una puerta en el lado, era de madera, pero estaba, ¿verdad?, cubierta de esto que Dios le dijo. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. ¿Ok? Sí, un poquito rapidito, si nos vemos un poquito más rapidito. Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo. Dios fue bien específico, ¿verdad? Le dio medidas de lo largo, lo ancho, lo alto, los pisos, la puerta, todo. Le dijo de qué clase de madera usara. Le dijo que cómo la embarrara, ¿verdad? Por dentro, por fuera, para protegerla. Muy específico fue Dios con Noé, y Noé obedeció al pie de la letra. Lo hizo exactamente como Dios dijo. ¿Sabe por qué me llama eso la atención? Porque hay gente que le quiere decir a Dios hoy cómo haga las cosas. No le podemos decir a Dios cómo haga las cosas. Tenemos que buscarlo a que Él nos diga a nosotros cómo hacer las cosas. Es cuando vamos a tener éxito. No cuando nosotros tratamos de decirle a Dios cómo Él haga las cosas. Ok, now, otra cosa que veo en esta historia es que Dios proveyó para Noé y para su familia un medio de salvación. Dios dice: voy a traer juicio, Noé, pero quiero que construyas el arca, y en tu obediencia de hacerlo bien, lo que yo te dije, esa arca va a salvarle la vida a tu familia. No había ningún otro medio. Les voy a decir algo. Si Noé hubiera dicho: no, el arca está muy grande, voy a hacerme un barco más chiquito, nomás para mi familia y para mí, se hubiera hundido. ¿Okay? Si él hubiera dicho: no, voy a construir una torre y la voy a construir bien alta, y allá arriba nos vamos a arriba para que no lleguen las aguas, se hubiera ahogado. Tenía que ser como Dios dijo. ¿Ok? Now, Jesús dijo esto en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y luego, ¿qué más dijo? Y nadie viene al Padre si no es por mí. No puedes llegar al Padre por medio de María. No puedes llegar al Padre por medio de Confucio. No puedes llegar al Padre por medio de Mohammed. No puedes llegar al Padre por medio de una religión. Al Padre se llega solamente por Jesús y por nadie más. Dice en Hechos 4:12,
y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Puedes orar en cualquier nombre que tú quieras y no te vas a salvar. No te va a venir salvación, solamente en el nombre de Jesús. Es el único nombre que Dios ha dado para la salvación de la humanidad. Solamente un arca. Y tenía que ser exactamente como Dios dijo, o si no, no los iba a salvar. Solamente un medio de salvación para la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios. Nadie más. Yo no puedo salvarme por medio de ofrendas ni buenas obras. Es más, no puedo salvarme yendo a la iglesia. Tengo que creer en Jesús, el medio que Dios proveyó para que fuéramos salvos. Now, hay tres cosas que veo yo cuando hablamos de salvación que no debemos de ignorar. Una es convicción. Y lo que Dios usó es decirle a Noé, Noé, voy a traer juicio. Noé, estás a punto de perecer, estás a punto de morir tú, tu esposa, tus hijos, tus nueras, estás a punto de perecer, pero yo te he provisto un medio de salvación. Noé entendió que si Dios no interviene, él está perdido. Y la humanidad está perdida. La humanidad no es salva. La humanidad está en peligro. La paga del pecado es muerte. Yo recuerdo la primera noche, yo no quería, a mí no me arrastraba a una iglesia evangélica. Esa gente estaba loca. Yo creía que los evangélicos usaban zapatos blancos, cargaban una Biblia gigantesca abajo de un hombro y era la gente más aburrida del mundo. Y me gustaba ir al baile aunque no servía para bailar. Mi esposa y yo nos íbamos al baile y ella andaba bailando y yo nomás decía, baile y baile. Pero me gustaba. Me gustaba la música, les voy a confesar, es tiempo de confesión, ¿verdad? Me gustaba la música de Renacimiento 74, del Superestrella, de Rubén Naranjo y los Gamblers. Me gustaba esa música. Yo sé, es de una época y usted dirá, ¿poco había músicos en su tiempo, hermano? Sí había. Y mejores que los de hoy. Pero era lo que me gustaba. Pero cuando me hablaban a mí del Evangelio, yo decía, yo no soy pecador. Yo no soy malo. Yo no tomo. Yo no fumo, yo no maldigo, aunque sí maldecía, pero era mentiroso aparte de eso. Y yo no golpeo a mi esposa. No me hablen a mí. Vayan y busquen al drogadicto, vayan y busquen al borracho, vayan y busquen y déjenme a mí en paz porque yo no soy malo. Pero me invitaron a una campaña en el Bronco Bowl que iban a traer a un drogadicto, un ex drogadicto pandillero que era terrible. Se llamaba Nicky Cruz. Y me contaron de las atrocidades que había hecho este hombre antes de venir a Cristo. Y me enseñaron un volante de él y vi un hombre flaco, chaparrillo y dije, ese chiquillo qué mal iba a ser. No, hombre, qué puras mentiras. Y por eso fui a la campaña. Por primera vez en mi vida escuché el Evangelio y no entregué mi vida a Cristo. Pero cuando salí, yo salí convencido que yo estaba mal delante de Dios. Algo, el Espíritu Santo me convenció de mi pecado y yo entendí que yo estaba mal, que yo estaba viviendo mal y yo estaba mal delante de Dios. Y traté de huir de Dios. Traté de huir y sentía que alguien me andaba persiguiendo. Pero no quería nada con Dios. Tenía un amigo mío que le decían el bocón y no por nada le decían el bocón.
Eso se traduce en inglés bocón. ¿Okay? Era bien bocón. Y fui a trabajar con él después de la noche que había estado en la campaña. Y le digo, se llamaba Eddie. Le dije, oye, loco, ¿a qué no sabes dónde fui anoche? Dice, ¿dónde? Dije, fui con los hermanos. No, hombre. Sí, fui con los hermanos. ¿Y qué pasó? Dije, no, hombre, pues salió un loco ahí hablando que ya, Nicky, Cristo te ama, Nicky, Cristo te ama. Y empezamos los dos a burlarnos. Y luego le decía yo, Nicky, Cristo te ama. Y comenzábamos a reírnos otra vez. Pero ya no me reía con gozo. Adentro yo me sentía mal. Sabía que estaba mal yo delante de Dios. Y pues 8 meses después de eso, el Señor me alcanzó. Y literalmente me alcanzó porque yo andaba corriendo, pero me alcanzó. Y rendí mi vida a Jesucristo. La humanidad necesita saber que está perdida. Porque si no saben que están perdidos, ¿para qué necesitas un Salvador? El Salvador lo necesita la gente que está perdida. El salvavidas lo necesita la persona que se está ahogando, no la persona que va en el barco. Pero lo segundo que vemos en esta historia que salvó a Noé es que Dios le dijo que Él iba a proveer un medio para salvarlo y Noé creyó. Y se movió conforme a su fe, conforme a lo que él creyó, se movió. Dios le dijo, viene juicio y esta es tu manera de salvación. Y Noé lo creyó y se movió y comenzó a construir el arca. Y es lo mismo, Dios para nuestra generación ha provisto un medio de salvación, se llama Jesús. El Hijo de Dios, quien murió en la cruz, tomando el pecado tuyo y el pecado mío sobre él. En el Antiguo Testamento hay una historia en el tiempo de Noé muy bonita, pero muy interesante. El pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés y Dios mandó serpientes venenosas, literalmente dice serpientes ardientes, y le empezaron a picar a la gente y la gente se comenzó a morir. Y vinieron a Moisés y le dijeron, Moisés, sálvanos, hicimos mal delante de Dios, sálvanos. Y Dios le habló a Moisés y le dijo, agarra un palo y haz una serpiente de bronce y ponla en el palo y levántala en alto y todos los que miren la serpiente van a ser salvos del veneno de las serpientes, no se van a morir. Y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha mordido la serpiente a todos. Y para salvarnos hay que mirar a la cruz y creer. Y Noé construyó el arca, creyó, fue salvo. Hay que creer y confiar. Hay gente que uno le pregunta y le dice, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? No sé, nadie sabe. No, yo sí sé. Yo sé a dónde voy a ir cuando muera. Yo me voy a ir al cielo. Ah, pues eso es, ¿cómo sabe? Porque yo creo que lo que Jesús hizo en la cruz para pagar por mi pecado fue suficiente y que cuando yo creí, Él me salvó. Y yo soy salvo. Si ahorita delante de ustedes yo llegare a caer muerto, vale más que lloren. ¿Ok? Pero no lloren por mí, lloren por mi esposa. ¿Dónde va a encontrar otro como yo? Imposible. Pero yo me voy a ir al cielo. Noé creyó y confió y el arca lo salvó. Yo he creído, he confiado, mi Jesús me salvó. En medio de toda esta maldad, Dios pone una escapatoria, un plan. ¿Ok? Miren el capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Qué bonito, ¿verdad? Entra tú y toda tu casa en el arca.
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida la especie, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Okay, son las instrucciones. El arca está terminada, el diluvio viene, Noé se mete, porque el juicio está a las puertas. Es interesante que cuando uno lee la historia detenidamente, Noé entró en el arca 7 días antes de que comenzara el diluvio, parece, si no me equivoco. Eso quiere decir que todavía había tiempo. Pero también leemos que Noé no cerró la puerta del arca. La puerta la cerró Dios. No la cerró Noé, la cerró Dios. Se acabó el tiempo. Dios dijo, se acabó el tiempo. Pero ellos se salvaron, y los animales que Noé metió. Now, en el capítulo 8, si brinca para allá, y en el verso 20, se acaba el diluvio. El diluvio no es permanente, ¿verdad? Para los hijos de Dios. ¿Ok? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué tantos de ustedes se desesperan a veces al ver la maldad? Y los asusta un poco. ¿Cuándo creíamos que se iba a llegar el tiempo cuando íbamos a tener que armar gente en la iglesia con pistola para proteger la congregación? Antes aún gente que hacía mal tenían miedo, tenían temor de Dios a hacer un daño a una iglesia. Ahora no. ¿Cuándo creíamos que íbamos a vivir en tiempo así? Pero si te desespera lo que estás mirando, la maldad, el crimen, el odio, la violencia, todo lo que vemos, quiero que entiendas algo. Para los hijos de Dios, esto no es permanente. La Biblia nos dice que esto va a tener un fin, que Dios va a traer juicio y que Dios en la tierra va a establecer paz cuando su Hijo venga a reinar. Pero no, Dios tiene un plan para este planeta, Dios tiene un plan, lo va a restaurar, Dios tiene un plan. Cuando oímos todo esto y vemos todo esto, nosotros como cristianos tenemos esperanza. Noé fue salvo dentro del arca, el juicio todo alrededor de él, pero el juicio era temporal para él y para su familia. ¿Ok? Nosotros vivimos en medio de todo esto, pero sabemos que es temporal, sabemos que esto no es lo permanente, sabemos que tenemos esperanza, ¿sí me entiende? Porque imagínate, usted póngase en el lugar de Noé, que Noé dice, oh man, el resto de mi vida, y la gente vive bastantes años, el resto de mi vida la voy a pasar aquí encerrado con estos animales, con este olor. Cerraron el arca de lado a lado, en el agua y todo. No, el diluvio se iba a acabar. Iba a haber un nuevo principio. Anoche yo estaba acostado,
me dolían los huesos de mi mano. Y eso estaba yo, los huesos de mi mano, y me estiraba los dedos y los hacía y todo. Ya no me duelen, fíjese. Y me dolían y dije, estoy haciendo viejo, las dolencias. Y me levanté para ir al baño y me levanté, me puse mis sandalias y ahí voy al baño, y parece que uno rechina a veces cuando camina. Y me acuerdo que mi papá decía que uno se levantaba como avión, despacito, despacito se iba enderezando. Y ahí voy yo y digo, pero no voy, esto es temporal. Yo voy a tener un cuerpo nuevo. Yo voy a vivir con Dios para siempre. Esto es temporal. Y entonces cuando vemos todo esto, nos da esperanza. En medio de todo lo que vemos, hay esperanza. Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo. El arca estaba sobre las aguas, pero la tenía Dios en sus manos. El arca no se iba a hundir. La familia de Noé no se iba a perder. Era temporal. Y luego lo que vemos es que Dios, dice la Biblia, se acuerda de Noé. ¿Ok? Se acuerda de Noé. Y yo no sé si miraron algo en los versos que leímos, pero cuando nosotros decimos que Dios le dijo a Noé que metiera los animales 2 de cada clase, no es verdad. De los animales limpios le dijo que metiera 7 de cada clase. 7 parejas. ¿Sí me entiende? Son 14 en total, ¿verdad? De los que no eran limpios, nomás 2. Macho y hembra. Pero de los limpios, entonces, ¿por qué? Porque esos animales, por 2 razones, esos animales se los iban a poder comer ya cuando se acabara el diluvio. ¿Okay? Pero también, cuando leemos en el capítulo 9, mire lo que dice. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero mire, lo que dice en el verso 20 del capítulo 8, si vamos unos versos para atrás. Y se edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Sí me entiende? Dios le dio animales limpios, le dijo, pones más, por 2 razones. Una, porque te los puedes comer ya cuando se acabe el diluvio, pero otra, porque los vas a usar para adorarme a mí. ¿Sí me entiende? Y entonces el diluvio no es permanente. Dios le dijo a Noé, mira, te voy a dar los medios para que tú me adores. Y luego lo último que quiero que leamos se encuentra en Mateo capítulo 24 y vamos a cerrar. ¿Okay? Mateo 24, y le voy a pedir que vaya conmigo ahí en el Nuevo Testamento. Jesús está hablando de los últimos días, ¿okay? Antes de que Él regrese a la tierra. Y dice esto de los últimos días Jesús en el verso 37, 38 y 39. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí estamos en los días de Noé, nosotros, esta generación. Si comparamos con lo que estaba en el tiempo de Noé, a mí lo estamos viviendo hoy. Hizo Jesús, da esa advertencia, da esa profecía de que así iba a ser. Usted y yo lo estamos viviendo, pero como sucede tan lento, no nos damos cuenta. Pero si miras para atrás 20, 30 o 40 o 50 años, cómo era la vida en esta nación, a cómo es hoy, te vas a quedar sorprendido. Te vas a quedar sorprendido de los cambios que hemos hecho.
cuando mandaban a un niño a la oficina del principal, era porque estaba mascando chicle en la clase. ¿Algunos de ustedes los castigaron por mascar chicle en la clase? Cuando yo era niño, estaba en la escuela en Michigan. Y un día la maestra nos llevó al pueblito, era un pueblito pequeño, nos llevó al pueblito a pasearnos como un field trip. Y cuando íbamos cruzando la calle, nos había dicho la maestra que pasáramos todos agarrados de la mano. Pero mi papá y mi mamá y mi hermano Jesús, no sé si mi hermana Adela iba ahí también, habían ido al centro y ellos estaban al otro lado de la calle. Y cuando yo los vi, yo me emocioné todo. Le dije, ¡hey, pa! Y vino la maestra y me agarró de la oreja. Y ahí mi papá risa y risa porque me llevaba la maestra en la oreja al otro lado de la calle. ¿Qué te dije? Te puede atropellar un carro. Y todo, Y sobre todo los mandaban a la oficina por mascar chicle. Hoy hay detectores de metal en las escuelas. Hoy tienen que tener guardias armados en las escuelas. Pero lo tomamos ya como si fuera algo normal y no es normal. Y entonces no nos damos cuenta qué tan mal están los tiempos, porque sucedió gradualmente, nos fueron condicionando con películas, con música, con programas de televisión, normalizando la vida de hoy cuando no es normal. Pero Jesús nos dijo, así estaban en el tiempo de Noé, andaban como nada, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, andaban hasta el día que Noé entró en el arca y el diluvio los sorprendió. Estamos en esos tiempos. Now, puse yo algo, esa es la última listita que le voy a dar, porque como en estos meses, en el mes de febrero, en el mes de marzo, hablamos de matrimonio y de familia, ¿cómo, me hice la pregunta yo, y cómo yo, mis hijos ya están grandes, pero cómo yo puedo criar hijos en un tiempo como este, hijos que amen a Dios? Y encontré en la historia de Noé la clave, y eso es que cuando Dios le dijo algo a Noé, Noé se lo dijo a su esposa y a sus hijos. Cuando Dios le dijo, voy a traer juicio, Noé se los dijo a ellos, hey familia, eso es lo que Dios me dijo, hay que prepararnos. Porque ¿sabe usted algo? Nuestros hijos no temen a Dios, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Nuestros hijos no temen a Dios. Y Noé, al contarle a sus hijos, al contarle a su esposa lo que Dios estaba a punto de hacer, estoy seguro que les metió temor de Dios en el corazón de ellos. So dígale a sus hijos lo que la Biblia dice, que teman a Dios. Porque lo que va a hacer es que en este temor ellos van a entender que Dios juzga el pecado. También necesitan entender que el plan de salvación envuelve gracia. Está basado en gracia. Tú no te puedes salvar por buenas obras. Te puedes salvar solamente por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y fue lo que sucedió con Noé. Noé les dijo, miren hijos, mira viejita, no es que yo sea tan bueno, yo encontré gracia delante de Dios. Pero el plan de Dios requiere que creamos y que obedezcamos. Lo siguiente es que hay perdón y salvación y protección en Él. ¿Ok? En Jesús. Hay perdón, hay salvación y hay protección. Y luego también algo importante que yo veo en la historia de Noé y su esposa y sus hijos es que hay un galardón a los que obedecen. Noé heredó la tierra y ya no estaba contaminada como antes.